Muy buenas tardes, bienvenidos al panorama político en Noticias Telemedellín. Y sí, señores, habrá reforma tributaria que se aplicará en el año 2022. Esta noticia, este anuncio por parte del Gobierno Nacional ha generado revuelo en el mundo político. Y aunque no se conoce el texto completo de cómo será esta reforma tributaria, el Gobierno se ha dado algunas pistas de lo que contendrá el proyecto. Ha generado polémica sobre todo lo que tiene que ver con el IVA a la canasta familiar. Lo vamos a ver en segundos. Actualmente, el IVA está abarcando el 50%, un poco más del 50% de la canasta familiar. Pues se dice que el proyecto incluiría ampliar a toda la canasta familiar, más productos, y se dice que inclusive sería toda la canasta familiar. Habría excepción para los estratos 1 y 2, que recordemos el gobierno siempre devuelve el IVA a estos estratos. Este tema del IVA a la canasta familiar ha generado gran polémica y rechazo entre algunos sectores políticos. Y otro de los puntos también que genera como inquietud es el de aumentar el umbral para que las personas tengan que pagar renta o declarar renta. Actualmente deben declarar renta los que tengan un patrimonio bruto igual o superior a 154.215.000 pesos o que tengan ingresos totales iguales o superiores a 47.978.000 pesos. El proyecto, según lo que se ha filtrado hasta el momento, incluiría que se baje un poco más el umbral, es decir, más personas tendrían que declarar renta. Pero veamos qué es lo que ha generado precisamente este anuncio del Gobierno Nacional por parte de su Ministerio de Hacienda de presentar un proyecto de reforma tributaria. Algunos partidos políticos no le jalarían a esto del IVA para la canasta familiar. Un tema que genera inconformidad y rechazo entre los líderes políticos es la posibilidad de gravar con IVA más productos de la canasta familiar. Varios partidos, entre ellos el partido de la U, ya anunciaron que no apoyan este punto. Que no vamos a aprobar el IVA a la canasta familiar. El partido de la U lo ha venido diciendo, que no va a aprobar ni va a permitir el IVA a la canasta familiar. Reforma sí, pero no así. Necesaria, pero enfocada más bien en apoyo a la pequeña empresa. A quien hay que apoyar ahora en esta reforma tributaria es a las MIPYMES, a las pequeñísimas y medianas empresas, con incentivos para que mejoren la productividad, el crecimiento económico y el empleo. Desde el Partido Centro Democrático hicieron recomendaciones sobre lo que debería incluir la reforma tributaria que prepara el gobierno. Considero que la única reforma tributaria posible en este momento es una que disminuya impuestos, genere más empleo y controle la evasión y la elusión. El congresista Juan Espinal propone también recortes en los gastos del Estado. Y finalmente hay algo elemental. Los colombianos están reclamando señales de disminución de burocracia en nuestro Estado colombiano. Por ahora todo parece indicar que con lo que se ha filtrado de la reforma, el gobierno no logrará apoyos en el Congreso para sacarla adelante. Y a propósito de impuestos y de recaudos, pues nos llegan noticias desde la DIAN, porque el Gobierno Nacional, el presidente Iván Duque, acaba de nombrar nuevo director de la DIAN. Nombró a Lisandro Junco Ribeira, quien es abogado especialista en Derecho Tributario y Derecho Financiero con maestría en Derecho Internacional. Se ha desempeñado este nuevo funcionario como abogado en la Organización de Estados Americanos. También ha sido delegado de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Fue director de impuestos del Distrito de Bogotá y actualmente ocupaba el cargo de director de ingresos en la DIAN. El nuevo director de la DIAN reemplazó a José Andrés Romero, quien fue nominado por el Banco de la República como delegado de Colombia al cargo de director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Y los militantes del Partido Verde en el departamento de Antioquia publicaron una carta en la que hacen algunos reparos a la dirigencia de su propia colectividad y piden que no les impongan candidato. Hacen referencia exclusivamente al exalcalde y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. En la carta, la militancia del Partido Alianza Verde en Antioquia critica el manejo que le ha dado el gobierno nacional a la pandemia, el riesgo en que se encuentra el acuerdo de paz con las FARC y el asesinato de líderes sociales. Frente a las elecciones presidenciales, los integrantes del Partido Verde manifiestan que no aceptan candidatos impuestos y piden que Sergio Fajardo se presente como un candidato independiente. Los líderes, lideresas, afiliados y seguidores del partido en Antioquia no aceptamos que se nos imponga un candidato del partido como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, desconociendo las posturas de las regiones y de la base del partido. El señor Sergio Fajardo no es militante del partido Alianza Verde por su propia voluntad y debe ir a esa consulta en su condición de candidato independiente.
En la carta, los verdes de Antioquia manifiestan que los movimientos alternativos son vitales para lograr el cambio de rumbo que, según ellos, necesita el país. La actual situación requiere un cambio de rumbo profundo que solo puede hacer el sector alternativo unido con sectores democráticos de los partidos tradicionales, incluidos los alternativos e independientes, que se ha comprometido con la paz y la democracia de esta nación. La carta la firmaron un representante a la Cámara, diputados y concejales y voceros del partido de los municipios de Antioquia. El ex jefe de las desmovilizadas FARC sorprendió a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, cuando comparecía a una audiencia pública. Pues allí, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, dijo que en la época en que comenzaron los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, se pensó en realizar un atentado terrorista en contra del exmandatario. Timochenko manifestó que este caso fue el único que él recuerda en el que la decisión fue discutida por el secretariado de la desmovilizada guerrilla. Estos hechos, recordemos, habrían ocurrido cuando ya las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos habían iniciado los diálogos para llegar al acuerdo que finalmente se firmó en 2016. En medio de la audiencia, Rodrigo Londoño explicó que la idea de atentar contra Juan Manuel Santos se desestimó por lo que el ex jefe guerrillero denominó cuestiones de ética. Es la única vez que yo recuerdo que como secretariado se discutió si se atentaba o no se atentaba contra una persona para tomar la decisión. Esa discusión se realizó, hubo el debate frente al tema del atentado personal, lo que eso significaba. Y en últimas, pues él tomó la decisión y dijo que eso no se iría a ejecutar porque no sería ético actuar contra una persona con la cual en ese momento se estaba dialogando.